vamos a la función del Maestro de Dios. Página 21, sí. Iniciamos con el punto 3. La función. La función, sí. La función del Maestro de Dios. Y estamos viendo cómo se logra la curación, que por cierto está bien interesante. Porque se acuerdan esa parte donde dice, cuando te ves que tu vida es un desastre, que estás enfermo, que no te gusta lo que vives, el podernos detener y decir, con toda esta problemática, y voy a decir jodidez, pero no gano nada. No gano nada con esto. Fíjense, dice Jesús que si lo decimos con total convicción, dejaríamos de generar situaciones que atraerían lo que parece que me pasa, y que no es que me pase, yo estoy haciéndolo suceder. Entonces, eso es lo que vimos la vez pasada, que con el cambio de percepción hacemos un cambio en lo que estamos viviendo. Y fíjate, tú que llegaste, ¿es el día que puedes venir? Los jueves. ¿Los jueves? Sí. Bueno, está bien, porque al cabo que ya vamos a empezar. Sí. Pero de todas maneras, hasta decimos, yo creo que, usamos esas palabras, ¿no? Cuando estamos diciendo algo de lo que, como nosotros vemos algo, es que yo creo que, o a mí me parece que, no es, las cosas son así, nunca decimos así, ¿sí? Sino yo creo que las cosas son así, y la verdad es esa es mi creencia, mi percepción, que eso es lo que estamos buscando, llegar a una percepción sanada. Porque vean, con la mente ego, que es la mente miedo, estamos en la percepción errada, equivocada. Veo todo según como yo creo que las cosas son. Pero como dice el curso, las cosas nunca son como yo creo, son como son, pero yo le doy una interpretación distinta. Entonces, la mente errada es la que da lugar a conflictos y confusiones y tratarnos de convencer. Y cuando empezamos el proceso del trabajo con el curso, la mente errada, empezamos a darnos cuenta que es producto de una forma de pensar guiada por el miedo. Pero cuando ya me doy cuenta de eso, fíjense, ¿qué ha cambiado cuando yo hago lo que hago? Y digo, es que así son las cosas, según yo. Ahí, ¿qué está pasando? Estoy cerrada a mi manera de ver. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta que tengo una forma de pensar que puede cambiar, es cuando yo ya estoy echando a andar lo que el curso llama el yo observante. Cuando me veo, porque normalmente, ¿saben qué pasa? ¿Por qué no me doy cuenta de mis errores? Porque estoy viendo a los demás. Por eso no me doy cuenta, ¿sí? Entonces, en el momento que en vez de estar viendo a los demás y juzgándolos, cuando nos damos cuenta de que no me había dado cuenta, que por estar viendo a los demás que no puedo cambiar, no me veo a mí que sí puedo cambiarme. Porque a la única persona a la que puedo cambiar es a mí misma. En mí sí puedo llevar a cabo cambios que me beneficien, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que ir haciendo conciencia. Es parte del ejercicio de hoy. No me digas.
Porque en un mundo sin, mis pensamientos sin sentido me muestran un mundo sin sentido. Te refieres a los primeros. Es que empezó por el 1. Yo también lo estoy Yo haciendo. también. Yo también estoy haciendo. A ver cuánto dura. No, es que ¿saben qué? Quítale a ver cuánto dura. Quítale eso. Porque ahí es donde uno solo se sabotea. ¿Sí? Entonces yo de verdad elijo lo que es para mi bien. Interqueando por ese camino. Sí. Hacer la dieta. Hacer la dieta. ¿Sí? Todas las cosas que necesito. Estamos entonces viendo el cambio de percepción cuando vamos dándonos cuenta que yo estoy interpretando las cosas de acuerdo a mi sistema de creencias, que es la percepción errada. Y quiero convencer a los demás que están equivocados. Donde en realidad a donde tengo que dirigir mi atención es a mi manera de pensar y a mis sentimientos. Después viene el proceso del curso de milagros que nos lleva a darnos cuenta y a ir corrigiendo. Y en ese caso ya se le llama la percepción sanada. Cuando logramos practicar, hacer las lecciones, aplicárselo a lo que creemos, porque fíjense bien, el curso de milagros, como todo lo que existe, solo puedo saber si funciona aplicándolo, usándolo. Si lo uso y lo aplico a mis situaciones de mi vida diaria, ahí es donde yo voy a ver que sí funciona, o qué me parece, o cómo lo veo yo, ¿sí? Como dice en el curso, en una de las instrucciones de los cursos, dice, mira, aunque la manera en que se te está llevando con estos pensamientos se te haga distinta a como tú piensas, no te preocupes, no tienes que creerlo, úsalo, practícalo y mira qué pasa, porque solo con la experiencia vamos a poder ver el resultado, solo practicándolo. Y practicándolo quiere decir aplicándolo. Dice, ¿qué se necesita para que el cambio de percepción suceda? ¿Qué se necesita para que tu manera de pensar se corrija? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad, la forma equivocada de pensar, es algo propio de la mente. En la mente está el origen de los problemas, de las tristezas, de las enfermedades, de lo que no me gusta y de lo que me gusta. En la mente está el origen de todo. Es la fuente de donde surge lo que vivimos. Por lo tanto, lo que tenemos que sanar y en lo que tenemos que poner nuestra atención es en los pensamientos, porque la mente es de donde emanan los pensamientos. ¿Ok? Entonces, la mente ve únicamente lo que elige ver. ¿A poco no es cierto que llegamos a veces a lugares y ya llevamos un prejuicio? Llegamos ahí con una idea determinada sobre alguien que dices, no, me dijeron que es bien sangrón esa persona. Y llegas ¿ves? Sí es sangrón. Porque la mente elige lo que quiere ver y se queda con los pensamientos como si le guardara fidelidad a sus pensamientos. ¿Ok? Bueno, entonces, la vez anterior terminamos, dice, cuando tú vas entregando, reconociendo que estás pensando en forma equivocada y vas pidiendo darte cuenta de tu forma equivocada de pensar y pides corregirlo de la mano
de la sabiduría que está a tu disposición, dice, el resultado final de esta práctica es el recuerdo de Dios. Una mente que se sana recuerda a Dios. Una mente que se siente que está en conflicto busca a Dios. La diferencia, cuando estamos sufrientes, buscamos a Dios, nos lamentamos con Él. Pero una mente que recuerda que el bien es para lo que fue creada y vive en paz y en armonía, recuerda a Dios. Porque sabe que Dios es el estado mental de cielo, es el amor perfecto. Por lo tanto, eso es lo que sucede con la mente cuando hace su proceso de sanación de su percepción. Bueno, entonces, estamos viendo en esta parte del manual para el maestro cómo se logra la curación de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, de lo que vivimos, ¿sí? Ahora bien, y dice, cuando desaparecen los pensamientos equivocados, desaparecen todos los efectos que parecían tener. Fíjense, cuando yo suelto las creencias a las que me aferré porque las fabriqué y creo, el mundo es cruel, las personas engañan, esas son creencias que yo tengo. Cuando yo le voy quitando poder a esas creencias, porque el poder yo se lo di, desaparecen los efectos de esa creencia, porque si yo dejo de pensar, por ejemplo, un hombre puede decir, las mujeres engañan, la mujer puede decir, los hombres son crueles, y así sucesivamente. Creencias, juicios que nos llevan a experiencias de relaciones conflictivas. Pero cuando nos damos cuenta que lo que decíamos al principio, que según mi sistema de creencias, son las experiencias que atraigo y vivo. Por lo tanto, si sano mi manera de pensar, van a cambiar las cosas que había vivido en el pasado y mi vida se va a ir modificando, alivianando, alegrando. Y para que nos demos cuenta que el poder de cambio reside en nosotros. El poder de sufrimiento reside en nosotros. Nada más, para poder hacer el cambio de sufrimiento a tener una vida de plenitud, ¿de qué depende? Pues de nosotros, ¿no? De sanar nuestra mente. Porque son los pensamientos a los que les doy mi poder, los que me llevan a la dicha o a la desdicha, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer el 3, la función del Maestro de Dios. La función del Maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el Maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del Maestro de Dios no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con Él. Con aquellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tiene una función más específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan, se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real.
Fíjese, aquí es otra de las creencias que cuesta mucho trabajo entender. Fíjense, creer que las enfermedades, dejar de creer que las enfermedades no son algo que nos sucedan, que nos contagian, que heredamos. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, el que nos digan, es que tú te generaste esta enfermedad. ¿Qué produce en la persona? Enojo, coraje, o no lo crees. incredulidad. Es incredulidad. Decir, ¿cómo yo me voy a generar esto? Claro que no. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta del poder tan grande que tiene la mente. De verdad, todo viene de los pensamientos. ¿Cuántas veces niños que dicen, cuando yo sea grande voy a ser muy rico? Y cuando es grande es muy rico. ¿Por qué? Porque ese pensamiento lo echó a andar y le dio su poder personal, y por esa razón está teniendo esa experiencia. Entonces, eso es lo que tenemos que irnos dando cuenta y usar el poder de nuestra mente en forma sana. Entonces, dice, cuando uno ya está dispuesto a cambiar de mentalidad, la función del Maestro de Dios, fíjense, cuando alguien quiere, que dice, yo ya no quiero pensar de esta manera, que yo sola me atormento, yo tengo inseguridad, dice, la función del Maestro de Dios, el que lo acompaña, es de alegrarse, porque la persona ya quiere hacer un cambio de mentalidad. ¿Y saben por qué? Porque por mucho que tú quieras a alguien, tú no lo puedes cambiar. Pero sí te puedes alegrar cuando esa persona dice, hoy voy a cambiar. Ya estoy lista, ya tiene que haber otra manera. Si nos alegramos con él o con ella, lo vamos a acompañar y le vamos a servir. ¿Sí? Entonces, por eso dice, el cuerpo, cuando la gente cree que la enfermedad les llegó, el cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. Por ejemplo, tengo gripa, mi cuerpo no se quiere levantar. ¿Sí? Esa es la manera en que vivimos las cosas, pensando que somos un cuerpo. Y lo que el curso nos quiere enseñar es que si tu mente está sana, va a hacer que tengas una vida corporal, física, sana. Pero si, aunque seas de constitución fuerte, aunque seas una persona que heredaste complexión de mucha fortaleza física, si tus pensamientos son de miedo, de enojo, de resentimiento, esos pensamientos van enfermando tu cuerpo, por poderoso y grande y fuerte que sea. ¿Sí? Y puede ser alguien totalmente... Hay personas, vemos ejemplos, que nacen con discapacidad física, desventajas físicas, pero con una mente tan poderosa, tan positiva, que logran unas cosas que son un ejemplo para todos los que les rodean. Y dicen, pero ¿cómo logra hacer eso? Pues lo logra hacer, adelante, pues lo logra hacer porque su mente es la que tiene el poder, aunque su cuerpo aparentemente sea frágil y no pueda. Pero si la mente dice que sí, todo podemos. Entonces, la creencia de que soy un cuerpo es la que tenemos que corregir y vernos de otra manera. Soy un ser. Acordarnos siempre de eso. Soy un ser habitando un cuerpo, o como dicen,
soy un ser espiritual viviendo una experiencia corporal, pero jamás dejo de ser el ser, donde el poder está a nuestra disposición. Bueno, entonces, dice, la función, si tú, por ejemplo, te sientes plena, completa, y yo te digo, es que yo creo que no puedo. ¿Cuál es la función si tú sabes que todo el poder está en la mente? Es compartirme ese pensamiento y dejar que yo lo acepte cuando esté lista, porque no hay que imponer nada, Sí, pero hay que compartir todo. Fíjense bien, siempre que tú veas que alguien piensa en forma equivocada, aunque no se lo digas verbalmente, piensa bien de esa persona. Y si se da la necesidad o la oportunidad, se lo puedes decir en forma de palabras y decirle, yo sé que vas a poder. Infundirle confianza en él, porque eso es lo que tenemos que hacer. Apoyarnos, sí. A mí se me hace que yo como que lo entiendo mejor cuando dijiste ahorita que somos un ser con una experiencia, bueno, un ser espiritual. Como que entonces pensar que más bien al revés, la experiencia corporal negativa, que si, como dicen, nacieron con discapacidad, tienes una enfermedad, no te afecte tu mente y entonces te vuelvas amargado, y eso me hace como que es la forma de entender cómo debe de trabajar nuestra mente, no dejarnos influenciar o controlar o afectar por puede ser que alguien nazca con una discapacidad y sea positivo y sobreponga todas las circunstancias del cuerpo, de la pobreza, del clima, no sé, de todas las circunstancias que pueda tener, y puede ser alguien que nazca con una fortaleza, que nazca perfectamente y que tenga todas las ventajas y su negatividad. Exacto. No vea el lado positivo. Entonces, bueno, es la circunstancia del cuerpo, que depende de lo que se nos ocurrió venir a experimentar, pero el control, la afectación se me hace como que también va al revés. No nomás solamente afecta al cuerpo, sino que el cuerpo, pues, la circunstancia del cuerpo afectaría nuestra manera de pensar. Fíjate, eso depende siempre de la mente. La mente es la que no se debería afectar. Mira, fíjate bien, yo lo que les decía, si hay alguien con limitaciones físicas, los puedes ver haciendo proezas verdaderas, que dices, ni yo que tengo todos los miembros completos y bien lo puedo hacer, o creo que no lo puedo hacer, y esa persona está logrando una proeza maravillosa. ¿Por qué? Con el poder de su mente. Y puedes estar, como te decía, pleno, completo, en forma física normal, y tener una de limitaciones, porque fíjense bien, los límites los pone la mente equivocada, la mente errada. Y dejar los límites atrás y lograr lo que para la mente humana es imposible, es del ser. Entonces, cuando alguien conecta con su ser, ¿y qué puede pasar? Fíjense, con una persona que nace físicamente disminuida, no se distrae con el cuerpo, sino conecta con su espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno de los distractores más grandes que tenemos. ¿A poco no es verdad? El cuerpo siempre estamos todo el tiempo distraídos, que si voy de compras, que si le quito, que si le pongo, que si me duele, que si estoy muy contenta, que si me voy de viaje, cosas que nada de eso es malo, pero nos distraen. Podemos estar de viaje, comprando, trabajando, haciendo todo, pero si mi mente está sana, lo voy a vivir con mucha dicha. Pero si mi mente está distraída con lo material y lo corporal, no voy a trabajar mi conexión con mi verdadero ser.
y voy a vivir con limitaciones, con miedos, con creencias equivocadas, que eso es lo que nos suele suceder. Por lo tanto, por eso dice que lo que tenemos que hacer es sanar nuestra mente de la creencia que el cuerpo tiene poder sobre nosotros. Dice, creen que el cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Muchas veces decimos, es que mi cuerpo me lo pidió. El cuerpo no nos pide, la mente es la que dicta. Y como dice, no tienes idea de cuán demente es. Bueno, vamos a leer el 2. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa, que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que les ha dado, lo que se les ha dado, y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Vean. Aquí lo que nos están diciendo es cómo nos podemos ayudar. Fíjense, un maestro de Dios, nuevamente vamos a definir qué es un maestro de Dios. ¿Quién es? Todo aquel que se deja guiar por el amor en su mente, que lo practica, que se lo aplica a sus situaciones de vida. Eso es un maestro de Dios. Y un maestro de Dios somos todos. Pero de alguna manera estamos como si fuéramos alumnos de kinder, de primaria, de secundaria, y cada quien va en el lugar donde su práctica lo va llevando, donde nuestra práctica nos va llevando, ¿sí? Entonces, aquí, por eso dice que cuando una persona se siente mal, que cree que necesita ayuda, se acerca a las personas que se ven como que pueden aportarles algo, ¿sí? Eso es lo que a nosotros se nos ha ido como perdiendo de vista. Todos nos podemos dar y ayudar los unos a los otros. Adelante, Adrianita, pásate, corazón. Mira, aquí, allá está el sofacito, allá el sillón. ¿Vienes sola? Sí. Ah, bueno, entonces ahí. Acuérdame de tu forro. Sí, muchas gracias. Bueno. Entonces, fíjense bien. Un maestro de Dios, cuando alguien se siente triste, enfermo, necesitado, y ve a alguien que le recuerda el bien, que le recuerda a Dios, dice, su simple presencia le ayuda a la persona. Y un maestro de Dios nunca tiene que decir, yo te voy a curar, yo sé lo que tú necesitas. Como dice aquí, dice, vienen simplemente como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios ya les dio. Todos nosotros tenemos la sanación que Dios nos dio. Todos, fíjense bien, porque por eso Jesús jamás dijo, yo te he curado, yo te he sanado. Nunca lo hizo. Simplemente dice
vienen a recordarles, dice, Dios está en ti, Dios te quiere sano, Dios te quiere feliz. No les da, tu fe te ha salvado. Eso es el equivalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, no sanan ellos, se sana la persona que recuerda que Dios está con ellos, donde quiera que vayan. Si podemos vivir de esa manera, ¿se dan cuenta qué tranquilidad? Poder vivir con esa conciencia de, no importa si me equivoqué, si me desvié del camino, pero en mí está la guía que me va a devolver a mi hogar, a mi estado mental de paz y dicha. ¿Sí? Sí. Ahorita, hablando de enfermedades, no nada más del cuerpo, Ajá. Que es más fácil verlo, ¿no? O sea, me sané porque me curé físicamente, pero hablando de enfermedades de la mente y de enfermedades del comportamiento, donde hay mucho que se dice que ya todo está predestinado y que alguna acción equivocada que cometas en algún momento te regresará en esta vida o en la siguiente, como sea, pero es un boomerang, ¿no? Todo eso. Entonces, yo como lo estoy viendo ahorita con el concepto de sanación es, si el cuerpo físico está enfermo y al recordar quién es, sana, incluso físicamente, pues con mayor razón las enfermedades de la mente o las enfermedades del comportamiento, ¿no? Por supuesto. Es que no con mayor razón, también. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Por la misma razón, pues. Sí, porque no hay, acuérdate que el curso hace mucho énfasis que no hay niveles de dificultad, no hay grados de dificultad en las sanaciones, en los milagros. Entonces el boomerang y todo ese rollo Karma, de la predestinación y todo karma, eso es parte del cuento humano, de la experiencia humana, para poderlo entender. Porque acuérdate, estamos hablando del poder del pensamiento, ¿sí? Cuando pensamos con miedo, con limitaciones, fíjate bien, entonces el pensamiento emite cosas que nos afectan y nos quitan alegría y calidad de vida. Pero el curso de milagros a donde nos quiere llevar es que nuestra mente se vaya sanando para que nuestros pensamientos sanos nos lleven a experiencias sanas y se transforma la vida, porque en realidad el mundo que creemos ver tiene que ver con nuestra manera de pensar. Porque ve, te aseguro que el nivel de afectación del mundo, no todos tenemos la misma visión, ¿sí? Habrá gente que te dirá, ay, no es para tanto. Y hay gente que dice, qué horror, qué miedo, qué irá a pasar, qué irá a venir. Esos pensamientos son nada más que reflejo de las creencias que uno le ha dado su poder. Pero en la medida que mi mente cada vez más solo pido vivir desde el amor de Dios. Imagínense que nuestras mentes estuvieran guiadas con ese pensamiento. Que todo lo que yo viva sea guiado con el amor de Dios. Y lo mismo pido para los demás. Y si cada uno quiera ir ese pensamiento y va aumentando las veces, los momentos en que pienso así, pues se va a ir modificando lo que vivo. Y lo mismo si se van uniendo mentes con esa forma de pensar, que ese es el propósito. Esto, fíjense, esto no es nada mágico ni nada raro, simplemente es como decíamos hace rato, vamos practicando el bien pensar, y cada vez que me llega un pensamiento de juicio, de miedo, de preocupación, este pensamiento le quito el poder, se lo doy al amor de Dios, porque yo no lo puedo deshacer, pero sí puedo dejar de darle poder. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Porque yo fabriqué ese fantasmita,
pero solo mi mamá y mi papá me pueden decir, no, mijita, el fantasma no existe. Y ellos me van a acompañar a que se deshaga esa creencia y esa idea. Bueno, entonces, dice, no, tenemos que leer el 3, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos, y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así éstas se llevan ante la verdad no se lleva ante ellas, y de esta manera se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esa es la función de los maestros de Dios, no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. Vean, el sufrimiento proviene de la creencia en la separación, en la fragmentación. Y la corrección de esto viene cuando nuestra mente se sana de la creencia en la fragmentación y regresamos al pensamiento de unidad. Por eso lo que dice, esta es la función de los maestros de Dios. No ver la voluntad, no ver voluntad alguna separada de la suya. Tu voluntad y la mía es la misma, así como es con la de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque, ¿qué es lo que da lugar al mundo y al sufrimiento? La creencia de que cada quien tiene su propia idea de cómo quiere vivir, su propia voluntad. Creemos que hay 7,000 millones de voluntades, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que recordar, que tu voluntad y la mía es la misma que la de Dios. El bien, la dicha, la unidad. Eso es lo que tenemos que recordarnos los unos a los otros, en vez de andar según uno, ayudando a los demás, mostrándoles sus errores. Porque con el ego maestro, el ego espiritualizado, empieza a mostrarle a los demás en lo que están mal. Y el maestro de Dios lo que tiene que mostrar es que todo lo que parece estar mal es temporal, es ilusorio, que solo el amor es real y que tú y yo somos creación de Dios y que tenemos una sola voluntad, unida a la del Padre. Como decía Jesús, mi Padre y yo somos uno, y el día que podamos vivir eso, ya está. Cuando sepamos que mi voluntad es la misma que la de Dios y que la tuya. Estos conceptos, acordémonos. A ver, ¿qué sensación tú, por ejemplo, que eres bastante nueva en el curso, qué sensación te producen los conceptos, las palabras que se usan? Bueno, familiares, porque ya había estudiado un poco acerca de este tipo de temas a profundidad, pero me parece muy interesante porque los había estudiado, pero por mi propia cuenta, y me parece muy interesante escuchar lo que los demás piensan, y entonces se conforman conceptos como nuevos, ¿no? Y entonces ahora lo que yo ya había leído toma más fuerza porque ya es como un concepto más unificado de todas las
vamos, de los temas que se ven. De lo que habías visto. Sí, de lo que había visto. Ok. A ver, ¿y tú que tienes pocas veces de haber venido también? La pregunta es la sensación que tengo de lo que platicamos. Del lenguaje utilizado, la claridad. Bueno, la sensación que a mí me da es de que es una forma de tener armonía, de vivir una vida más en paz, con más digamos, luz, y puede uno sentir que vive tranquilo ante todas las adversidades, ¿no? Y las situaciones, sobre todo ahora que vivimos más. Que general, parecemos. ¿no? Exacto. Entonces, esta información que das a través del libro y del curso de los maestros me da la sensación de que es el camino. ¿Te suena algo que puede ser útil en tu vida? Sí. Ok. Bueno, a ver, ¿quién más? Tú que vienes primera vez, ¿verdad? Y dices, ¿de qué están hablando? No, la verdad, de hecho, hace unos años siempre me ha gustado el tema un poco, pero y así como participar, las experiencias de los demás también son muy valiosas. En cuanto al lenguaje mismo, pues lo veo directo, claro, ¿no? O sea, no rebusca ni hilo negro, ni simplemente son principios que ya sabemos que necesitamos recordar, ¿no? O sea, alguien que, como dice, los papás al nivel, los fantasmas no existen, ¿no? Pues, metafóricamente, pues aplican, ¿no? Sabemos que la voluntad y el amor de Dios, y, o sea, que es posible una vida plena y con luz, ¿no? Así es. Fíjate que es muy hermoso cómo se unifican los pensamientos, porque aquí todos estamos viendo que es algo que nos lleva hacia el bien, y el bien no es relativo, el bien es unidad, porque lo que es bueno para ti es bueno para mí. En cambio, en el plano humano todo es relativo, ¿sí? ¿Y tú? Bueno, a mí también con el tono de cigarros, y lo que más me gusta de la clase es como siempre recordar que hay que vivir en el amor, que eso te hace la vida más sencilla, ¿no? Como que siempre eso puede ser la clave para mí. Ajá. Y fíjense, si se dan cuenta, el curso dice desde el principio en el texto, y muchas veces cuando uno lo lee la primera vez, dice, ay, no es cierto. Dice Jesús, el curso es muy simple, es muy sencillo, porque en realidad se basa en un solo concepto: solo el amor es real. Lo demás son elucubraciones de nuestra mente, ¿sí? Pero lo bueno de esto, que lo que no es real, pues no es real, y el amor es lo único que permanece por siempre con nosotros. Y cuando ya podemos vivir desde ahí, nuestra vida se transforma por completo, ¿sí? Bueno, entonces, por lo tanto, no olvidar nunca, no ver voluntad ninguna separada de la mía y de la de Dios. Tu voluntad y la mía son una con Dios, y la voluntad de Dios es la dicha. La dicha es el fruto de la mente guiada por el amor. Oye, por el amor real. Aquí, por ejemplo, donde empieza el 3, dice: los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedades en las que sus hermanos creen. O sea, entonces, ¿dónde entra aquí? O sea, ¿qué? A lo que entiendo yo es que muchos pueden decir, desconsiderado ni siquiera porque estoy como estoy. No, ahí te va. ¿Cómo se interpreta eso, verdad? Fíjate
Fíjate, si tú tomaras si tú ya estás guiado por Dios, quiere decir que ya entendiste que la enfermedad es una ilusión. Y no quiere decir que le vas a decir, ay, es una ilusión, hombre, déjate de payasadas. No, sino simplemente que tú, en tu mente, deseo que recuerde que la luz de Dios está en él, que Dios ya le dio el remedio, como leímos unos párrafos atrás, ¿sí? Fíjense, porque en realidad es maravilloso, dice, solo con que yo recuerde y diga con toda la fe, no tengo ninguna necesidad de esto, quedaría yo libre del sufrimiento de una enfermedad. Porque también, vean esto, a veces una persona puede estar enferma, pero no vivir enferma. Que eso es importantísimo entenderlo, ¿ok? Sí, no te controla. Porque muchas veces, sí, de verdad, Luis se burla de mí porque yo un día le dije, pero me salió del alma, le dije, ay mi amor, yo cada día soy la enferma más sana que conozco. Pues sí, así le dije, porque de veras, la enfermedad misma está, pero no soy, pero no te afecta tu mente. Exacto, estoy y hago mi vida y voy y vengo y me dice mi marido, nomás porque no eres chantajista, nomás porque no me estás sacando provecho, porque si no diría, bueno, ¿y esta? No que tan mal, pero pues de la secreta. Y entonces a eso voy, y puede dar lugar a que el cuerpo se sane, pero si yo siguiera con las enfermedades que padezco que las tengo, y por lo menos, fíjense bien, yo no estoy viviendo una vida enferma, ¿sí? Y me está sirviendo el entregar mis pensamientos al amor de Dios para vivir esa experiencia, y me perdono por haber fabricado esta situación, porque ese es un paso muy importante, perdonarte y amarte, y no tengo que estar sana, y cómo voy a decirles a mis alumnos, no hay que demostrar nada, es que diga, Señor, hágase tu voluntad, y la voluntad de Dios es la dicha. Y si puedes estar en dicha, no importa la circunstancia, ya lo hicimos. ¿Sí? Quedó, porque les digo, se puede dar la salud física, o se puede dar una vida plena y dichosa, donde no te sientes víctima. Y aunque no tengas salud. Aunque físicamente ya le diste un llegue y ya está desgastado el equipo, ¿sí? Pero la que va aquí adentro ya la hizo. Eso es lo que tenemos que buscar siempre, ¿sí? El reencontrarte con tu ser y amarte y gozar lo que eres. Esa es nuestra meta, ¿sí? Dime. Cuando tú ves a una persona que tiene como una enfermedad como crónica, ¿tú cómo puedes recordarle o reconfortar la situación? Fíjate, Como a sí, través del amor. aquí la manera no es decirle pobrecita, sino amarla. Y recordarle siempre, amarla, invitarla a que se ame, porque lo que nos sana es el amor. Lo que nos enferma es olvidarnos y desconectarnos del amor. A todos nos ha pasado alguna vez, porque a veces hay gente que físicamente no se enferma, pero emocionalmente, o en sus relaciones, o en su economía, se le manifiesta en diferentes renglones, pero simplemente con desear que recuerde la plenitud de su ser.
con mandar ese pensamiento, miren, no tenemos ni que decir, porque a veces si lo dices, se te quedan viendo como lo que estás hablando. No importa, y eso nos limita un poco. Pero acá, ver a alguien y pedirle a Dios, Señor, quiero tu pensamiento que pase a través de mi mente para compartírselo a esta persona. Pedirle a Dios que Él nos ilumine el pensamiento. Y eso ya está, ya estamos haciendo la función. Porque acuérdense que a veces hemos dicho que somos como carteros. Nosotros nada más entregamos la carta que nos dijeron llévasela, ¿sí? Y es de parte de Dios. El bien pensar, pensamientos de amor y de sanación, venimos de parte de Él y hacemos nuestra función, ¿sí? Y nadie lo tiene que saber. Y por eso te sientes en paz y te sientes... ¿A poco no les pasa que cuando han tenido un buen pensamiento con respecto a apoyar a alguien o algo y no han dicho nada a nadie, pero se cumplió algo bueno en esa persona con la intención que tuvieron? ¿Cómo se siente el saber que hicieron un bien aunque nadie lo sepa? Sí. Muy satisfactorio. Sientes una plenitud, una alegría, ¿sí? Te alegras porque tú y yo, el bien es el mismo, ¿sí? Y lo que tú hagas por mí es para ti y viceversa. Sí, Jaime. Oye, hablando de los milagros de Jesús, o sea, ahorita dijo Alex, ¿no? O sea, tu fe te ha salvado. Efectivamente, cuando crees fervientemente con el corazón que eres uno con Dios, etcétera, verdaderamente sí te sanas. Sí. Pero en el caso de los milagros, o sea, la gente creía que Él era un sanador y entonces decía, Él me va a sanar. Y entonces tengo lepra, pero Él es un sanador, entonces con solo tocarlo, mágicamente me voy a sanar. Pero realmente no... Pero ahí te va, o sea, no. Ellos tenían la fe en Jesús. Ajá. Y ahí la fe que ellos tenían era la que hacía que la enfermedad se sanara. Pero a ver, lo que yo creo, pues, o me imagino, es que, o sea, si lo pudiera poner en mis términos, que yo fuera el leproso, ajá, yo no estaría diciendo es que Jesús es Dios y Jesús, porque en aquel tiempo, pues no, o sea, es decir, o sea, se decían muchísimas cosas, es el Mesías, y él no es un profeta, es un sanador, es un curandero, etcétera, ¿no? O sea, había todo tipo de versiones. Entonces, lo que sí estaba, por cierto, es que a fulano de tal lo tocó y se sanó. Ajá. Y fulano de tal le dijo, párate, y se paró. y ahí se desarrolla fe en la persona. Fíjate bien, fe en Jesús. ¿Ok? Pero la fe está en mí. Aunque yo tenga la fe en Él, esa fe está en mi mente. Y es mi mente en ese momento la que puede recibir el efecto de la sanación. Porque yo sola pienso que yo no puedo, pero con Dios todo lo puedo. Y con Jesús todo lo puedo. Entonces, es la fe. Por eso decía Jesús, tu fe te ha sanado, aunque fuera fe en Jesús o en Dios Padre. Eso es lo que es el poder de la fe. Y les voy a decir, nadie puede vivir sin fe. La única cosa que dice el libro, que enseña Jesús, es que a veces depositamos nuestra fe en cosas equivocadas, cosas del mundo. Y ahí pensamos que no se me concedió. Pero cuando depositas tu fe en algo que está conectado con lo divino, porque acuérdate lo que estamos hablando, fíjate bien, mi voluntad y la tuya es una con la de Dios. Al final, todo es Dios en acción. Nada más que cuando uno lo ve con los ojos del mundo,
trata uno de entender cómo va la chispa de la curación, cómo se mueve. No es así, es acá, en la mente. Lo que tú creas en un instante y pienses que tiene que ver con lo divino, ese es el poder con el que conectas y se manifiesta la curación. Entonces la fuerza de curación del maestro está más en su testimonio que en su acción, ¿no? Él simplemente es un recordador de la voluntad de Dios de bien para todos sus hijos. De lo que pudiéramos solos. Es más, tú lo puedes recordar tú solo, sin necesidad de alguien más. En un instante te puede llegar esa conciencia. Pero estamos en este plano y estamos aquí. Y dice, pues ya que están aquí, pues ayúdense los unos a los otros. Con el amor de Dios, todos regresaremos a la verdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente. A ver, ¿alcanzamos? Sí. ¿Tiene siempre lugar la curación? Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. No teniendo nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte. Por su propio bien, pues la curación tiene que esperar. A ver, vamos a leer el 2 para completar esto. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuando debe aceptarse. Cuando debe aceptarse. ¿Cuándo debe? ¿Cuándo debe aceptarse? Como pregunta. No es su función juzgar cuando debe aceptarse su regalo, no nos pregunto. No es su función juzgar cuando debe aceptarse su regalo. Que tenga seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. Fíjense, ¿dónde creen que puede haber esta situación donde alguien enfermo le amenaza curarse? Cuando pierde las ganancias secundarias. O cuando Exactamente. recibe la misma enfermedad, ¿no? Como para manipular situaciones Sí, de vida. exacto. Lo que ella lo dijo igual, en otras palabras, dice ella, cuando deja de recibir ganancias secundarias. Ah, sí. Y entonces, cuando manipula con la enfermedad, ¿sí? Y la enfermedad se le va, y ahora quiero poder defenderme, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a hacer? Se inventan otra. Parece, sí, es verdad. Mientras la mente no se sane, se inventa uno la que sigue, ¿sí? Ahora, fíjense, por eso dice, no importa, dice un maestro de Dios, esto es bien importante, dice, el maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente al reconocerla como lo que es. O sea, fíjate bien,
Cuando alguien ve a una persona libre de sus errores, sin juicio, como Dios lo ve, yo me sano. Si yo te puedo ver a ti, que estás viviendo una experiencia humana, difícil, y yo pido la guía, y logro verte libre de culpas, libre de errores, como el Hijo de Dios creado para la dicha. Tú eres mi amado hermano, creado para la dicha. Al yo verte de esa manera, me estoy sanando. Por eso dice, el Maestro de Dios se sana cuando ve a su hermano libre de sus errores y sus culpas. Ahora, ¿cuándo no nos sanamos? Cuando nos la pasamos viendo los defectos, los errores, las equivocaciones. Y si nos fijamos en lo que está mal, seguimos atorados, tú y yo, porque no nos podemos liberar de la forma equivocada de ver. Pero el Maestro de Dios es aquel que sanó su manera de ver juzgando y eligió la manera de ver amando. ¿Sí? Y ahí está toda la diferencia, absolutamente. ¿Ok? Bueno, entonces dice, ningún maestro debe sentirse decepcionado si habiendo ofrecido curación, si deseando la curación de alguien, no se manifiesta. Simplemente cuando la persona esté lista, se manifestará la curación, pero de que ya llegó la curación a él, haz de cuenta que me llegó una caja con un pedido y la dejo ahí y no la abro, ¿sí? Ya la abriré, porque dice, acuérdate que este es el plano del tiempo y somos seres eternos. ¿Cuál es la prisa? ¿Sí? Entonces no pasa nada si me tardo en entender. No te desesperes conmigo. Sígueme mandando pensamientos en tu mente. Yo sé que la voluntad de Dios se manifiesta en ti y en mí. Y eso nos sirve y nos sana a todos sin excepción. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos al 3. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, pues que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da, y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondrían del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Bueno, fíjense, esta parte está muy útil. Una de las cosas, lo que decíamos, es como el que lleva la carta. Yo no me tengo que quedar a ver qué haces con la carta y si la lees y si la tiras o la aplicas, lo que la carta diga. Simplemente entregado, y es todo lo que tengo que hacer. Y tener confianza en ti, en que tú harás uso, porque fíjense bien, todos sin excepción vamos a volver al amor real, porque somos el ser que Dios creó a su imagen y semejanza. De eso no hay la menor duda. El cuándo puede variar, pero eso que no nos entretenga. El cuándo es ilusorio. Por eso, el tiempo es ilusorio. O sea, que no nos entretenga. De hecho, ya estamos ahí. Es más, nunca nos hemos ido.
nada más es un sueño donde parece que estamos en un lugar que nos está pareciendo verdadera la historia, ¿sí? Pero nada puede cambiar lo que Dios creó a su imagen y semejanza, porque si no, imagínense, ahí sí habría que tener miedo, si hubiese algo que pudiera cambiar la voluntad de Dios. Esto nada más es, como dice el curso en muchas partes, es solo un sueño, es solo un sueño. Y eso, los sueños son. No tiene nada que ver con nuestro verdadero ser, no tiene nada que ver con la creación de Dios. Por siempre, dice, la función de un maestro de Dios es, cada vez que vea a un hermano, recordar, eres tal y como Dios te creó. Solo, no necesito decirlo, saberlo, pensarlo. Y al hacer eso, lo vas reforzando en ti y en cualquiera de los que tú te vayas encontrando. Eso es cumplir con nuestra función de hacer la voluntad de Dios. Ve y recuérdales a todos su verdadera creación. Y alégrate, porque al hacer eso, recordarás la tuya. Porque no hay nada que hagas por otro que no recibas. Esa es la bendición de esto, ¿sí? Y les digo, nadie tiene que saberlo, convivirlo e ir sanando nuestra mente y llenándola cada vez más de pensamientos de unidad, de gozo, de alegría, de hermandad. Ese es. Entonces, esos son los honorarios, ¿sí? Verdaderos. No necesitamos reconocimiento, nada. En realidad no necesitamos nada, porque ya se nos dio todo. Y eso es lo que tenemos que recordar, que todo nos ha sido dado. Y eso es pero creemos lo contrario. Sí, claro, cuando entra la creencia de que me falta amor, me falta atención, me falta lo que quieras ponerle, pero en realidad nada de eso es cierto. Y es ir borrando esta forma equivocada de pensar, que es lo que nos lleva a vivir como creemos que vivimos, lo cual no es cierto, ¿sí? La buena noticia es que déjele que no es verdad, ¿sí? Bueno, entonces, sí, bueno, porque además, como dice aquí, que eso también tomar nota, dice, ¿qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él? Ok, este es tu coche, pero yo tengo las llaves. Y yo te lo voy a dar cuando yo me pueda ir contigo y ver cómo manejas, ¿sí? Por eso dice, eso no es dar, eso es subyugar. Y tenemos que ser, de verdad, dar realmente. Y darnos cuenta, y cada uno de nosotros hacernos la pregunta, ¿cómo doy? ¿Cuál es mi manera de dar? Pido dar como Dios es su voluntad que dé. ¿Sí? Simplemente en el nombre de Dios, toma, Dios te lo manda. Es tuyo, es para ti. No hay deudas, no hay nada que pagar, no hay compromiso por lo recibido, solo amor, gratitud y hermandad, es todo, ¿sí? Bueno, vamos a leer el último para cerrar el 4. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado, y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente, y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano?
Las arcas de Dios jamás están vacías, y si les faltase un solo regalo no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse entonces un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios quien se los da a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en este intercambio santo? Entonces fíjense qué hermoso que todo lo que dé, no tenemos que llevar contabilidad, ni esperar gratitud, ni reconocimiento. Simplemente demos como Dios da, con amor, con alegría. Eso es lo único que tenemos que hacer. Qué sencillez, ¿no? Y uno que se siente tan importante cuando el ego, estoy hablando, cuando haces algo por alguien y te sientes mal porque no te lo reconocieron o no te lo agradecieron o nomás te dijeron gracias y te quedas así todo. Y luego te lo reclaman. ¿Y por qué te llevas para allá? No, es una vieja historia que trae Irma. Entonces, y de veras tenemos que darnos cuenta, y qué hermoso escuchar esto. Des lo que des, viene de Dios. Viene de Dios y es para todos. Y entre más das, más consciente de lo que eres y de lo que tienes. Porque como dice, fíjense, el que da siempre tiene. Incluso en el plano material. ¿A poco no es cierto que la gente generosa, que da con amor, siempre tiene? Das, como decía, y se te multiplica. Porque todo lo que, y a eso se refiere los regalos que des, que puede manifestarse el amor de algo a través de algo material, el amor de Dios a través de palabras, el amor de Dios a través de tu presencia, el amor de Dios a través de un pensamiento donde le recuerdas a alguien que no se valora lo valioso que es. Ese es un regalo. Fíjense, cuando alguien sufre porque siente que no le reconocen, simplemente tú en tu mente piénsalo pleno, completo, valioso, para que él lo recuerde. Porque simplemente porque cree que no es valioso, necesita que se lo digan. ¿Sí? Pero eso es lo que nos tenemos que ir dando unos a otros. Siempre hay algo que podemos dar. Una sonrisa, a veces es económico, a veces es físico el apoyo, a veces es un pensamiento de valía. Siempre, no podemos decir ¿qué le voy a dar? Siempre tenemos todo que dar. Y es hermosísimo. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ahí nos quedamos y la próxima vez vamos al 7. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Gracias, Tonita. Gracias a todos. Te voy a robar un pie. Sí, claro que sí.